Voy a pausar Recording stopped. y a continuar. Recording in progress. Bien, sin escoger a nadie en especial, el que guste, ¿qué recuerda de la sesión pasada sobre la leyenda negra contra España? ¿Qué nos platica? Y la idea es que unos 8, 10, 12, no sé, de participantes nos den recordatorios distintos o hasta cierto punto parecidos, pero en sus propias palabras, y se vale ver sus notas, y el que no tomó notas pues recurra a su buena o mala memoria. ¿Quién quiere comenzar? Profesor, buenas noches. Comenzaré Andreita, adelante, muy bien. Yo recuerdo de la clase pasada que lo que más me quedó, ¿no? De Sí. que aquí en América, ¿no? La conquista que se hizo por parte de España fue una evangelización, fue conquistar otros territorios, pero para evangelizar. No hubo colonias, acá hubo virreinatos. Se preocuparon más de evangelizar, llevar la palabra, incluso ¿Se congeló tu imagen? Parece que se le congeló la imagen a Andreita. Ya. de ese mestizaje. Ajá. Anoté todas las cosas que nos fue diciendo, ¿no? Que se establecieron. A ver, para que no le robes al grupo la oportunidad, Ya. nos quedamos Eso con nomás. nos quedamos con las dos Ya. ideas que nos acabas de decir y que espero que se queden grabadas a fuego en la mente de todos. No hubo colonias, hubo virreinatos y no hubo una guerra de depredación, sino una guerra espiritual de evangelización. Son las dos ideas que tú nos aportas en plan de repaso. Muy bien. A lo mejor te toca regresar si es que no tenemos otras muchas participaciones. ¿Quién más levanta la mano y dice, esta boca es mía? Doctor, yo. A ver, espérame, pero hay que levantar la mano. Ok. Sí sabes levantarla, ¿no? Hey. Bueno, entonces teníamos primero a Marta Cecilia. Regálanos tu imagen, Martita, por favor. Ya que vas a participar, si puedes. Espérenme un momentito. Ajá. Ok. ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué nos platicas? Yo me recuerdo de un punto de un mito que fue de la violación de las mujeres, que pues dicen que los conquistadores fueron los que violaron a las mujeres y pues usted nos dice que no es así, ¿verdad? Sino que fue como un pues mestizaje, o sea que fue un propósito de que los españoles se mezclaran con los indígenas. Así es. Para hacer una nueva nación. Ajá. Fíjate que ya que mencionas el caso, hay una cita que les quiero leer que no leí la vez pasada. En un alto porcentaje de los casos, las mujeres indígenas no fueron forzadas sexualmente por los conquistadores, sino mejor dicho, conquistadas. Pero conquistadas en el sentido romántico. Por aquellos invencibles hombres barbudos que las trataban generalmente con una gran galantería, propia de la España de la época, enormemente más atractiva para el bello sexo que la rudeza y la crueldad con las que las trataban los hombres de su entorno connatural. Hasta el punto de que una de las grandes ayudas que tuvieron los conquistadores se debió a los cientos de miles de mujeres que hicieron causa común con ellos. Las mujeres indias seguían muy a gusto a los conquistadores, abandonando ya
incluso a sus esposos indios y llevándose a sus chilpayates. La mujer indígena tiene un sitio relevante entre los factores que hacen posible la conquista y la colonización y la civilización. Y desde luego la evangelización. Bien, eso es el comentario que hago a partir del tuyo, que fue muy apropiado y que fue una excelente aportación, Martita. ¿Tienes alguna otra? Bueno, las tengo anotadas, pero más bien me quedo con esa. Muy bien, Escucho nos más. quedamos con esa y vamos a escuchar a Alfredo Rodríguez. ¿O alguien había levantado la mano antes que Alfredo? No. Pablo. Pablo y luego Alfredo y luego Carlomagno. Adelante, Pablo. ¿Qué nos platicas? ¿Qué recuerdas? De que la leyenda negra nació en Inglaterra en el siglo XVIII y se extendió a través de Holanda, que fueron los principales motores de la divulgación de esta leyenda negra. Y otra cosa que recuerdo es que el Vaticano reniega de la conquista y que dice que fue un daño territorial y que además robaron a los indígenas de su religión y de todos sus terrenos que tenían y que fue una depredación de parte de los españoles. Esa es la leyenda negra. Ajá. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que no es así. La realidad es que los españoles, como los decía hace rato la compañera, no vinieron a depredar, simplemente vinieron a formar un nuevo pueblo, ya que ellos se mezclaron con los indígenas y se generó un pueblo que después se llamó México. Y que además, otra de las cuestiones, todos los sacerdotes y monjes que vinieron de las diferentes órdenes vinieron a instruir y a preparar o a capacitar a los indígenas en todas las artes, como era la agricultura, la ganadería, la minería y algunas otras actividades como el tejido, el labrado tanto de cantera como en oro, y todas esas actividades ayudaron a que se generara una nueva clase social que ya no eran indígenas, sino que eran gentes de la nueva nación que estaban haciendo. Muy bien. Excelente aportación. Muy, muy lúcida, Pablo. Muy bien dicho. Gracias, felicidades. Tenemos a Alfredo Rodríguez y luego a algún miembro de la familia de Carlomagno. Adelante, Alfredo. ¿Qué nos repasas? ¿Qué nos recuerdas que se te haya quedado bien claro? Un punto que quiero anexar a lo que comentó Pablo, es que ese tipo de publicaciones que se hicieron por parte de Inglaterra, muchos investigadores las toman como fuentes fidedignas para hacer sus investigaciones históricas y para respaldarlas. Por otro lado, lo que quiero aportar es que la corona española únicamente se quedó con el 5% de la producción que se extrajo de la Nueva España. Y no fue una explotación excesiva como se dice. Magnífico. A propósito de esto que nos platica Alfredo, debo darles el siguiente dato, que no mencioné en la sesión pasada, pero que ante lo que nos recuerda Alfredo, tengo que decírselo. Fíjense. Bueno, me retrocedo un poquito para comentar el comentario anterior, diciendo, por ejemplo, que los españoles enseñaron a los indios el manejo de todo tipo de herramientas
para ellos desconocidas, empezando por algo que parece mentira. En todo Mesoamérica, incluyendo desde Alaska hasta Patagonia, no se conocía la rueda. Imaginen el atraso tecnológico milenario que eso representa, el desconocimiento de la rueda y la liberación de un personaje cuyo nombre no he mencionado. Este personaje era una especie de, hoy le diríamos, office boy, al que se le cargan bultos enormes para que todo el día ande dejándolos por ahí y por allá. Se llamaba el tameme. Y el tameme, entre otras muchísimas cosas que tenía que hacer, era traerle el pescado fresco a Moctezuma, corriendo 400 kilómetros desde Veracruz hasta el Palacio Real de Tenochtitlán. Cada tameme corría 5 kilómetros a toda velocidad. Sí, la raza mexica, no tan bien dotada como la tarahumara, pero llegó a estar muy bien dotada para recorrer esas tremendas distancias prácticamente sin un calzado apropiado, como los tarahumaras, que corren descalzos también, incluso con récords mundiales de hasta una sola persona, más de 400 kilómetros. Pero estos no eran nada más corredores, eran tamemes. Y había cientos de miles, probablemente millones de tamemes que tenían un estatus civil llamado esclavitud en lenguaje occidental. Es decir, eran esclavos de carga, eran mulas de carga. Quiero que imaginen lo que implica la conquista civilizadora y evangelizadora. Liberar al indio de la carga de ser esclavo de los señores. Esto no lo había mencionado. Además, pues aportaron los caballos, las ovejas, el trigo, toda clase de ganado. El único animalito de 4 patas que había por aquí se llamaba el iscuincle, que era un perrito que los aztecas se comían, que estaba en el proceso de extinción, y probablemente de ahí viene la palabra escuincle, con la cual de manera peyorativa y despreciativa suelen muchos referirse a los hijos cuando hacen travesuras. ¡Te hace quieto, escuincle! Bueno, pero le está diciendo perrito, ¿no? Ahora, regresándome al comentario de Alfredo sobre el oro, es muy cierto lo que él dijo. Pero a ver, vamos a hablar como financieros. Sería curioso poder comparar el valor de todo el oro, que fue sacado durante 3 siglos y medio de América, durante la dominación española, con el valor real de la mayor producción obtenida gracias a las nuevas técnicas de producción que trajeron los españoles para todo México y para todo Hispanoamérica. Calculen el valor bursátil, pensando como pensaría hoy un financiero. El valor de la producción gigantesca, inmensa, obtenida gracias a las nuevas técnicas, y además el valor bursátil de las ciudades, de las universidades, de las catedrales, de las basílicas, de los caminos, de las autopistas. Bueno, todavía hay un camino que se hizo en la época de del virreinato, que va de la Ciudad de México a la frontera con Canadá, en línea casi recta, pasando por cientos de pueblos y ciudades que fundaron los españoles. ¿Cuánto vale eso en términos bursátiles en comparación al oro que se llevaron? Por otra parte, ¿cuánto cuesta crear 20 naciones?
Con todo el oro que se llevaron, no se crearon 20 naciones. Se crearon 20 naciones con lo que costó de mano de cerebro, de mano de corazón, de mano de obra, crear las nuevas técnicas y las ciudades, las universidades, las escuelas, los caminos, los regadíos, los puertos, las catedrales, las basílicas, construidas en el mismo periodo. Y otra cosa bien chistosa, los indígenas de todo el continente no valoraban el oro. Para ellos el oro eran piedritas brillosas que utilizaban exclusivamente como adorno. No le concedían ningún valor monetario, ningún valor de intercambio. De tal manera que cuando un español quería cambiar una cuenta de vidrio por una pepita de oro, el indígena lo hacía con mucho gusto, sin sentirse robado, por la sencilla razón de que la cuenta de cristal tenía más iridiscencia, tenía más brillo, tenía más atractivo para el ojo indígena que la pepita de oro. Y finalmente, pues el oro que se llevó a España permitió financiar todo eso que acabo de decir. Esa enorme lista. Y si nos empezamos a poner a nombrar los pueblos, ciudades, universidades, escuelas, caminos, bla, 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 fundados, creados de la nada, en esa gloriosa época, todo el oro que se llevaron no alcanzaría a pagarlo. Eso sería mi comentario con relación a tu comentario, Alfredo. Seguimos repasando. Tenemos la manita levantada de algún miembro de la familia de Carlomagno. ¿Quién es? Yo, doctor. Adelante, a mí. Bueno, yo lo que se me quedó grabado fue que la conquista no se hizo con la resistencia de los indígenas, sino la unión Bravo. de esos indígenas con los 600 hombres de Cortés. Exactamente. En relación 9 a 1, y en total se calculan 200,000 hombres. Solo en la toma de Tenochtitlan. Sí, en la toma de Tenochtitlan en 1521. Esos indígenas pues eran los olmecas, chichimecas, zapotecas. Y tlaxcaltecas sobre todo, tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas, es cierto, tlaxcaltecas. Y que no lo podríamos llamar conquista, sino la civilización. Y una palabra más que todavía me gusta que usa Vasconcelos. Hernán Cortés, libertador del indio. ¿De qué lo liberó? De ser un tameme, de ser un esclavo. ¿De qué lo liberó? Del altar de los sacrificios humanos, de la antropofagia. ¿De qué lo liberó? De las guerras floridas que hacían por diversión, para conseguir personas para engordar, sacrificarlas y comérselas en tamales, corundas, uchepos y carnitas, ¿no? ¿Sí? De todo eso es de lo que realmente podemos estar profundamente felices. Tenemos una historia maravillosa, como ninguna otra nación en la tierra. Un canto de libertad, un canto de liberación, un canto de adquisición de la verdadera fe. Porque, por ejemplo, hay historiadores como Fray Motolinía y otros de su altura que describen a México como un traslado del infierno. Bueno, lo que hoy es México y antes era Aztlán, Tenochtitlan, el reino mexica y otras muchas partes que ellos dominaban, lo describió como un traslado del infierno. Y explica por qué. En próximas sesiones vamos a leer algunos párrafos de Fray Bernardino de Sahagún, de Motolinía, de otros grandes evangelizadores, del padre Eusebio Quino, que solito se echó a pata y a lomo de mula y de burro,
y fundó ciudades que hoy se llaman San Diego, Los Ángeles, Sacramento. Fíjense, las 3 ciudades más importantes de la California Norte, en los Estados Unidos, fundadas por un cura a lomo de mula. ¿Y qué fue lo primero que hizo? El padre don Eusebio Quino, misionero itinerante y ecuestre, como lo llama en su biografía mi tío Alfonso Trueba, una biografía maravillosa. ¿Qué fue lo primero que hizo? Una ermita y una cruz y celebrar misa. Y aprender la lengua de los originales del lugar y hablarles de Cristo, evangelizarlos y bautizarlos. A lo largo de décadas de su vida. Esos son los forjadores de México. Y no nos vengan con el cuento de la leyenda negra. Terrible. Así que se dice, bueno, no digo yo, mejor prefiero preguntarle a Alejandro. Alejandro Saifón, ¿con qué nos transmites, Ale? Estás muy negro. ¿Qué Alejandro es? Perdón. Alejandro's iPhone. Ah, soy yo. Sí. Dije, ¿qué apellido tan raro es ese? ¿Quién será ese Alejandro iPhone? Te cambio el nombre, a ver. Está muy bueno. Sí, bueno. Es que estoy aquí en un jardín donde no hay luz. Perdón. Pero, bueno, muy poquita. Bueno, el otro tema dos temas nada más para mí que quisiera comentarles de la leyenda negra, pues es el hecho de que aparentemente durante el virreinato hemos ido aprendiendo que posiblemente Nueva España fue uno de los países más prósperos del mundo entero. Así en es. términos económicos. Así es. Y al grado de que el peso era como el dólar, ¿no? El peso plata Sí. circulaba a nivel mundial, ¿no? Entonces esto pues también, ¿no? Cuál oscurantismo y cuál miseria, ¿no? Por un lado. El otro lado pues, era también el que no hubo guerras, ¿no? Fueron 300 años de ninguna guerra significativa como las que asolaron a todos los demás lugares de la Europa occidental, ¿no? Ese es otro tema también muy relevante, creo yo. Y el otro también es de que la leyenda negra, pues hay que pensar que no es un tema del pasado, porque ahorita hay una leyenda negra que está renaciendo con furia en la actualidad, con gente como, como el Morena y todos los, el indigenismo nuevo que está asusándose en toda América Latina para servir de un arma, un brazo ideológico para el avance de ideologías comunistas, ¿no? Y en Estados Unidos, pues ya la leyenda negra ya está encima de la iglesia, de los cristianos, de la raza blanca, de todo. O sea, ha sido una herramienta ideológica súper efectiva y pues tenemos que estar conscientes de esto, ¿no? Para tratar de no sucumbir ante esto. Uh-huh. Muy bien, excelente aportación. Gracias. Alejandro iPhone. Alejandro, sí. Aquí yo comentaría entonces que mi tío Alfonso Trueba escribe en su libro Hernán Cortés, Libertador del Indio, así, dice: no me cansaré de repetir que la verdadera función misionera de España, descontando las inevitables tragedias que pudieron darse durante la conquista con sus dolorosas consecuencias para algunos, fue la conservación esencial y la valoración de un inmenso patrimonio cultural indígena. Por otra parte, la labor cultural que se realizó en Hispanoamérica fue verdaderamente colosal.
comentando lo que comentas, Alejandro, entre las universidades más antiguas del mundo, a ver quién me dice 3 que están en este continente, de las más antiguas del mundo. La Universidad Nacional de México. Bueno, sí, aunque no se llamaba así, se llamaba Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, que después fue borrada del mapa y colocada en su lugar la UNAM, de la que prefiero no hablar porque la verdad no quiero hacer berrinches. Si me acuerdo de mis experiencias a mi paso por sus aulas, solamente tengo cuentos de terror. Bueno, pero ya en 1553 se funda la Real y Pontificia Universidad del Virreinato de la Nueva España. 1553. ¿Cuáles otras 2? A ver, esa peruana que salga por sus lares. Andreita. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Muy bien, bravo. La Universidad Mayor de San Marcos. Fundada en, ¿te sabes el año? Fíjate, le ganó a México en 1551, Sí, creo que, por 2 años. Ajá, 2 años. 2 años. Pero la más antigua de todas, la Universidad de Santo Tomás en Santo Domingo. Si mal no recuerdo, hoy República Dominicana. Y, ¿cómo la ven? La imprenta existía en México desde 1539. Y el primer periódico diario del mundo fue el Daily Courant inglés, publicado a partir de 1702. Pero un siglo antes, en el Perú, en el año de 1600 y pico, aparecía la Relación de Cosas Notables del Perú, que muchos historiadores contemporáneos consideran que fue el primer periódico del continente, en Perú. Sin embargo, el licenciado José Vasconcelos, en su breve Historia de México, página 207, dice que ya en 1693 se había publicado el primer periódico que hubo en el continente, que se llamó El Mercurio Volante, 39 años antes de que apareciera el Daily Courant inglés. Bien, tenemos varias manitas levantadas, qué bueno. ¿La familia Carlomagno, alguien más o ya les bajo la manita? Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor. Quisiera aportar, mientras los españoles con los indios digamos, se mezclaban con ellos, allá en el norte los ingleses los exterminaban. Excelente. Sí. De hecho, había un concurso de cabelleras y cuando un inglés tenía un cuchillo especial con el cual desollaban la cabellera del indígena para llevársela como un trofeo. Eso sucedió incluso ya bien entrado el siglo XIX, cuando ya había ferrocarril, cuando ya había cables submarinos intercontinentales, cuando ya había telégrafo. Los ingleses seguían desollando las cabelleras indígenas. Y claro, pues después los mataban, ¿no? Bien. Gracias por tu aportación. Tenemos a... ¿Volviste a levantar la mano, Marta Cecilia? Sí, profesor. Solo Adelante. una pregunta. Sí, pregunta. ¿Tiene algo que ver en esto Fray Bartolomé de las Casas? Ay, Dios, yo que quería tener una noche sin tropiezos. Oh.
Disculpe. No, hombre, es broma, es broma. Oye, pero qué bueno que se te ocurrió preguntar. Debo ilustrar al grupo con algo que les va a sorprender muy desagradablemente. Fray Bartolomé de las Casas fue un agente de las logias inglesas para difundir la leyenda negra. Sí, eso es lo que había oído en otra parte, sí, algo así. Mira, ¿estás bien, bien enterada? Sí. Por eso quise preguntar más. Bueno, pues ya tienes la certeza. Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los... ¿Cuál sería el equivalente? Haz de cuenta que es una repetidora de televisión de alto poder, que está en medio de los volcanes, irradia su voz en 1000 kilómetros a la redonda. Ese fue Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, a quienes muchos indigenistas ignorantes, muchos enemigos de España, muchos masones, muchos enemigos de México, y desde luego muchos políticos de Morena y del PRI también, lo tienen en mucha alta consideración por tres motivos: por tontos, por ignorantes o por perversos. O por las tres cosas, que es peor. ¿Sí? Entonces Así que podríamos decir que fue un traidor, pues una especie es un traidor a la es un traidor a la Iglesia y a España. Wow. Y yo diría algo todavía más profundo: es un traidor a México, porque México estaba en formación. México era como un feto, o como un niño recién nacido, o como un tal vez adolescente. Y él se mete en ese desarrollo de esa nueva patria a la que él odia para destruirla. Y por desgracia su voz fue muy escuchada en Europa, sobre todo en los países protestantes. Fue como darle coba, darle cuerda a la leyenda negra. Lástima de que una hermosa población chiapaneca se llame así. Sí. Bueno, gracias, profesor. Gracias, y muy buena tu pregunta y muy oportuna. ¿Qué me dijiste? ¿Te gustaría qué? Sí, pues me gustaría saber más de esa parte. Muy bien, pues seguiremos informando, no se me vayan. Hoy veo menos personas en el grupo, no sé por qué. Siempre andamos rondando los 60, ahora nada más tenemos 46. A ver si algunos de ustedes me ayudan a... Oye, no faltes, ayúdense a... ¿Qué nos vas a sacar de la esclavitud en la que hoy estamos? Pues lo dice la Biblia, el conocimiento. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. En fin, ¿quién más quiere hacer alguna contribución de repaso? ¿O ya se les acabaron las ideas? Muy bien. Adelante, Oliva. Sí, solamente quería agregar que Tata Tabasco, en el estado de Michoacán, pues fue todo lo contrario de este personaje del que estábamos hablando. Porque Tata Tabasco... A ver, una pequeña corrección, Oliva. No es Tata Tabasco, es Tata Vasco. Tata, porque Tata es papá. Ajá. Entonces, el Tata, o sea, el papá, Vasco. Ok. Tata Vasco, sí. De hecho, se oye muy mal. Sí, de hecho, se oye mal. No se oye mal, el Tata Vasco. No,
No, pero como yo lo dije, se oye mal. Ah, mira, aquí nos está diciendo, bueno, pero concluye, Oliva, ¿cuál era tu comentario? Sí, que él tuvo una educación y preparación para los indígenas de una manera muy, pues muy católica, porque no solamente los ilustró en decir que eran, limitarse en hacer cosas buenas, sino a la justicia, que de hecho, pues, Michoacán fue un estado que no fue conquistado por ningún otro grupo. Ajá. Sí, los purépechas y los tarascos no se dejaron nunca de los aztecas. Correcto. Nunca. No pudieron con ellos. En cambio, los misioneros entraron a Michoacán como cuchillo en mantequilla. Y de hecho, Michoacán fue, hasta hace poco, como lo decían los michoacanos con mucho orgullo, tierra de Dios y María Santísima. Uh-huh. Hasta que el narco llegó y se apoderó de los aguacatales y de los aguacateros y sentó sus reales en ese hermoso estado y pues lo tiene secuestrado. Lamentablemente. Y ahora peor que nunca. Claro. Bien, gracias Oliva por tu comentario. Tenemos un comentario de Carlomagno, no sé si de Carlomagno papá o hijo, pero de quien quiera que venga, felicidades, es un excelente comentario. Dice, Fray Bartolomé de las Casas venía de una familia de esclavistas. Y Carlomagno comenta, bueno, eso lo dijo Carlos Martínez, y después la familia Carlomagno sube una línea que dice, tenía sus propios esclavos tristemente Fray Bartolomé, y lo cuenta uno de los principales historiadores mexicanos, de los que más credibilidad han logrado a lo largo de la historia de México, que es el padre Mariano Cuevas. Un formidable historiador, sacerdote, del que yo tuve la dicha de conocer sus libros durante mi adolescencia y parte de mi juventud, siendo corrector de imprenta de estilo en la editorial Yus de mi padre, donde él era el gerente y accionista, y yo empecé a trabajar como corrector de tercera categoría hasta que llegué a la jefatura del departamento de corrección, y ya cuando tenía yo ese puesto, la lectura de los libros de don Mariano Cuevas era algo que no podía yo dejar de hacer, ¿sí? Incluso luego hasta mi mamá se enojaba cuando me gritaba, Juan Bosco, ya bájate a comer, se te va a enfriar. Ya, pues así me la como. Y luego me ponía la comida en el refrigerador y pues ni modo, así la sacaba, pero no podía yo dejar de leer esas formidables historias de México narradas por don Mariano Cuevas. Ojalá pudiéramos encontrar sus libros por ahí en Amazon. Son un verdadero tesoro. ¿Quién dice? Una pregunta, doctor. A ver, ¿quién tiene el libro en PDF? Nosotros, doctor. Los... Aquí. ¡Ay, la familia Carlomagno! Lo tenemos en PDF, pero lo encontramos así como de pura... Gracias a Dios y residencia lo encontramos en físico. Pero lo verdad, tienes en formato PDF. Sí. Ahorita se lo busco para subirlo. Ay, pues súbelo al chat y yo lo difundo para todo el mundo. Sí. Oye, qué librazo, qué bárbaro. Historia de la Nación Mexicana, Mariano Cuevas. Sí, un aplauso para ti, bravo. Qué regalo tan especial. Y empastado, ¿verdad? Qué bien. ¿De qué editorial es? Este libro sí es del año...
Terminó de imprimir este libro el 13 de agosto de 1940. Editorial. Editorial Talleres Tipográficos Modelo. Ah, muy bien. Está muy viejito, pero muy cuidado también. Qué bueno, qué bueno. No, pues mándanos el PDF y va a ser un verdadero tesoro para nuestro taller. Claro que sí. Haces una contribución que rebasa todas mis expectativas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Bien, ¿alguien más? Sí, doctor, buenas noches. ¿Quién eres? Jorge Ramírez. Jorge Ramírez. Déjame cambiarte el nombre para saber quién eres. Jorge. Sí, gracias. Ramírez. Listo. Adelante, Jorgito. Sí, gracias. Con respecto a los jesuitas. Si puedes regalarnos tu imagen, mejor. Ah, sí. A ver si se ve. Ahí te veo. Sí. Con respecto a los jesuitas, hubo gran diferencia cuando llegaron ellos en cuanto a educación, en cuanto a enseñanzas, o qué tan importante fue su presencia de ellos, si estaban los franciscanos, los dominicos, y no me acuerdo cuáles otros empezaron antes que los jesuitas. Bueno, antes que los jesuitas estuvieron en primer lugar los franciscanos. Luego llegaron los dominicos, las órdenes mercedarias, principalmente de mujeres. Y a la llegada de los jesuitas, que fue allá por 1550 y tantos, lo primero que hicieron fue algo verdaderamente asombroso. Colegio para niñas. Un colegio para niñas. Imagínate el adelanto que eso implica para la época del Renacimiento. Desgraciadamente, el decreto de Carlos III de 1767 expulsa a los jesuitas por determinación masónica. Hace algunos meses en el grupo ya expliqué cómo fue la expulsión de los jesuitas. Díganme quiénes no han escuchado ese pasaje tan triste, tan dramático de nuestra historia. Díganme yo. Yo, Rosalena. ¿No lo has escuchado? ¿Quién más no lo ha escuchado? Ni yo, Amparo Arredondo. ¿Quién más? Mari. Mari. Muy bien. Yo, Pati. Pati. Familia Rivas. Uy, muchísimos. Yo también. Yo creo que va a valer la pena dar una buena repasada a la expulsión de los jesuitas, sí. Pero antes va a valer mucho la pena hacer un análisis, hacer una relación de qué hicieron los jesuitas por México y en México. Y contestando tu pregunta, Jorge, a ver, no quiero ser discriminatorio de las otras órdenes religiosas, porque digamos que cada orden tiene su carisma, tiene su regla. Y los jesuitas nacen con un sello intelectual. Podemos decir que la orden jesuita es la orden más culta en la historia de la Iglesia. Ojo, para bien y para mal. Tenemos grandes genios jesuitas, escritores, investigadores, historiadores, evangelizadores, misioneros. Pero también tenemos al peor jesuita de todos, que parece vomitado del infierno, Pierre Teilhard de Chardin. No creo que les sea familiar el nombrecito Pierre Teilhard de Chardin, pero es un masón infiltrado en las filas de los jesuitas que tiene la misión especial
de buscar la destrucción de la orden y su ayornamiento, es decir, adaptar al mundo jesuita sometido al mundo mundano. Y en gran medida, Teilhard de Chardin logró su objetivo. Debo decir que mi educación preparatoria fue jesuita. Mi educación universitaria a escala licenciatura también. Pero cuando cursaba yo el último año de mi carrera, me di cuenta de que mis maestros, sobre todo los maestros sacerdotes jesuitas, ya no eran fieles a Roma, ya eran fieles a Teilhard de Chardin. Me piden que cómo se escribe. Ajá. Pierre, así. Pierre, ¿qué? Pierre, ¿sí? Pierre. Lo voy a ver, déjeme ver dónde lo escribo. Ay, pues, chatear. ¿Significará Pedro? Sí, Pedro. ¿Cómo se escribe? Aquí lo voy a escribir con letras mayúsculas. Pierre. Pierre. Ajá. Teilhard de Chardin. Ahí está. Pierre Teilhard de Chardin se pronuncia. Enter. Ya lo tienen ahí. Pierre Teilhard de Chardin. Entonces, contestando tu pregunta, el jesuita, tanto el fiel a Roma como el infiel, es una persona muy culta y muy inteligente. Yo lo constaté en la prepa y en la universidad. Pero rompí con ellos, rompí brutalmente con ellos, cuando ellos mismos me nombraron director a los 24 años de edad, director de la Escuela de Psicología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, conocido como el ITESO, en Guadalajara. Y yo, como un católico tradicional, educado en las filas de mis padres, mis abuelos, mis tíos, todos ellos sabios y fieles a Roma, el choque no se hizo esperar. Un día pronto me voy a dar el lujo de hacer una sesión platicándoles un folleto que escribí yo en el año de 1968, cuando tenía 25 años, contando mi choque ideológico con los jesuitas modernos. Fue mi primer libro formal, no es un libro grande, tendrá unas, 60 páginas, pero vale la pena que un día de estos, que tenga yo mejor voz, mejor salud y más tiempo, pueda platicarles a qué ha venido a caer la orden fundada por San Ignacio de Loyola. Aquí ya tenemos compartido un archivo y justamente es Historia de la Nación Mexicana de don Mariano Cuevas. Lo estoy bajando en estos momentos, va a tardar porque se nota que está bien gordo. Ahí va, ahí va. Listo. Ya lo tengo. Muy bien. Bueno, pues a más tardar mañana lo tendrán todos en su grupo o en su chat personal para que me hagan el favor de comenzar a disfrutarlo y a echarle una buena ojeada. Es un banquete para un buen mexicano o para un mal mexicano que quiera ser buen mexicano. Y gracias, doctor. Quisiera que agradeciéramos nuevamente
a la señora de Carlomagno este magnífico obsequio para nuestros grupos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañera. Gracias, señores, familia. Gracias a Dios. Bueno, tenemos la mano levantada de Carlos. Carlos, nunca he sabido qué significa la E. ¿Carlos Enrique o Carlos Eduardo? Sí, buenas noches. Así es, Carlos Enrique. Carlos Enrique. Muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Nada más por una aportación, doctor. Buenas noches. Presento a Carlos, él es profesor. ¿En qué? ¿Eres en prepa, en secundaria, en dónde? Soy en el centro del CETI aquí en Guadalajara. Ah, qué bien. CETI Colomos. Muy bien. Bienvenido, Así profesor. es. ¿Qué nos quieres preguntar o aportar? Sí. No, es una aportación que alguna vez leí que este señor Pierre, perdón, pues no sé. Teilhard de Chardin. Chardin. Pierre Teilhard de Chardin. Una de sus, creo que una de sus, cosas, ¿verdad? Que hizo fue que quiso demostrar que Darwin era correcto y que falseó un fósil en el Museo de Londres. Así es. ¿Verdad? Una de sus obras era demostrar que Darwin tenía razón. Tenía razón. Sí. ¿Verdad? Nomás quería aportar que era una de sus tantas, me imagino, averías, ¿no? Así es. Y para tu curiosidad, tal vez no sepas quién fue el que desmintió a Teilhard. No llego a tanto. Soy un lector. Te vas a morir de la risa y todos. El propio Charles Darwin. El propio. El mismo Charles Darwin después dijo, tengo que reconocer que mentí. Es lo único que le admiro a Darwin. Sí. Caray. Sí. Y dijo, fue inventado. Lo dijo 3 veces. Este pasaje lo narro en mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz. Lo narro como novela, pero es tremendamente histórico. Ni hablar, ¿no? Pues es... Sí. Pero antes de reconocerlo, Charles Darwin decía, esto tiene que haber evolucionado. Algo así como a producto de gallina, ¿no? Como decimos en México, ¿no? A como dé lugar. Y pues la realidad fue muy dura, se estrelló contra la realidad y terminó reconociendo que había sido un invento, no un descubrimiento. De hecho, él hizo una trampa científica imperdonable. En uno de sus viajes, llegó por allá, por los lejanos mares de Hawái, Tahití, Nueva Zelanda, pues todo lo que es Oceanía, ¿no? Y se llevó unas plantas y unos huesos de animal, de cerdo. Se los llevó a su laboratorio de Londres y allá los envejeció con técnicas químicas. Y luego regresó al lugar donde los había encontrado y, ¿qué crees? Los descubrió. Pues... Ríanse, por favor, ¿no? Es la genialidad del autor que en toda Hispanoamérica se enseña en la clase de biología o de ciencias naturales. Los descubrimientos de Charles Darwin. Contra toda la realidad. Bueno, podemos decir que Charles Darwin forma parte de la leyenda negra contra España y contra la cultura española y contra la iglesia. Porque fue algo así como el encargado de destruir la certeza de la creación. Perdón,
Perdón, ¿qué fue lo que hizo esto Darwin allá? No entendí bien con las cosas que alteró allá en A ver, te repito la historia porque ¿a dónde andabas, Alex? Lo estaba oyendo, pero se me confundí. Él en sus viajes por Oceanía colectó ciertas plantas y ciertos huesos de cerdo sin que nadie se diera cuenta. ¿Me sigues? Sí. Se los llevó a Inglaterra en barco, obviamente, y en su laboratorio de Londres los trabajó químicamente para darles una apariencia de envejecimiento. ¿Me seguiste? Sí. Emprendió de regreso un viaje de 15,000 kilómetros por mar, llegó nuevamente a Oceanía y descubrió lo que se había llevado a Londres. Gracias. Sí. Lo descubrió y le llamó con nombres latinos, ¿sí? El Homo pekinensis, el eslabón perdido, el hombre de Nebraska. Le puso títulos rimbombantes y con el paso del tiempo sus propios colegas ingleses descubrieron el fraude. Y ya enfrentado a la realidad, pues tuvo que reconocer que había sido inventado. Pero como que esas cosas no llegan a México. Aquí se sigue enseñando que venimos del mono. O se niegan a conocernos simplemente. Bueno, cuando volteamos a ver a los morenarcos, tengo mis severas dudas, ¿no? Y no por feos, sino por primitivos. A ver. Ahorita puse, perdón, en el chat, hay un autor americano que se llama James Perloff. Es un tipo súper brillante. Y él en sus conferencias más atinadas sobre eso. Ahí tiene 2 libros. Uno se llama El caso contra Darwin en inglés y el otro se llama Un tornado en un deshuesadero de fierro, ¿no? Y entonces en el Case Against Darwin es un libro corto para entender todas estas falsedades mira. Muy detalladas, las describe desde el punto de vista de sus 4 principios, los analiza, la parte molecular, la parte evolutiva, la parte, todo eso lo atiende súper bien. Y el título es muy interesante, se llama Tornado in a Junkyard, que dice que toma la frase de otro autor en que para que hubiera vida inteligente y organizada y con la creación como todo existe en la vida real, sería como si hubiera llegado un tornado en un deshuesadero de metal y cuando se hubiera ido hubiera dejado un Boeing 747 listo, ¿no? Y entonces usando esa analogía escribe el libro y es yo creo que de lo más profundo en contra de Darwin que hay. Oye, pues ahora sí que enriqueciste. Es la noche de que el maestro está aprendiendo. Es increíble. Gracias Alejandro. Voy a buscar también la conferencia porque él tiene una conferencia, además de sus libros, en donde él expone, lo están entrevistando. Y es un tipo es muy cristiano. Él creo que es converso. Es contemporáneo. Sí, está en vida ahorita. Es de las evidencias más importantes sobre geopolítica, guerras mundiales. Es una autoridad de impresión, un historiador de súper alto nivel. Es de origen judío. Y es de los que desmonta mucho la teoría del holocausto. Dicen, a mí no me pueden acusar de que yo estoy en contra de los judíos porque yo tengo sangre judía. Yo soy protegido. Ajá. De que me tachen de antisionista porque yo tengo sangre judía. Es un genio este cuate, pero muy amable, muy cordial, muy claro. Muy bien. Pues si no hay ninguna otra aportación de recuerdo, de novedad,
porque bueno, ha sido una sesión de aportaciones de lo que recordaron muy bien todos los que participaron, y una sesión de aportaciones que yo francamente no me esperaba. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo porque anduvo suelto entre nosotros. Pero lo último que quiero comentar, Teilhard Chardin, ojalá luego podamos abundar más sobre él, porque yo también tengo por ahí una conferencia muy importante entre Taylor Marshall, que es uno de los divulgadores del catolicismo más importantes en Estados Unidos, con un fraile, y dicen exactamente lo mismo, que el mayor fraude ha sido Teilhard Chardin. Así es. Pero yo cuando estaba en Libero era una adoración. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso fue lo que me hizo romper con la Ibero. Yo con amigos, hicimos un show en la carrera de comunicación sobre el hombre nuevo, el Teilhard de Chardin y la maravilla. Y resulta que es terrible, es uno de los peores elementos para devastar a la iglesia. Así es. Para mi gusto, y siguiendo las enseñanzas de mi padre, Teilhard de Chardin hizo a la iglesia más daño que Lutero. Totalmente panteísta. Además, panteísta, sí. Y por supuesto niega la revelación. Y acaba negando el magisterio de la iglesia, y la tradición, y el dogma. Acaba con todo, pero con una pluma, con una finura, con una galanura, con un francés verdaderamente escrito por ángeles. O sea, el diablo no es tonto, nada tonto, ¿no? Y obviamente escoge a las personas más inteligentes para hacer el mayor daño posible. Bueno, pues síguenos ilustrando, Alex, y todos los que quieran. Oliva dice que gracias por compartir ese libro de gran apertura mental. Lo tomo como regalo de cumpleaños. Mañana estoy de manteles largos. Mañana nuestra querida amiga Oliva cumple 66, 46, no sé, pero por ahí de 6 años. Otro comentario aparte. Felicidades. Perdón, felicidades. Otro comentario aparte. No sé si sepan que mañana se va a estrenar a nivel mundial un documental que se va a llamar, se llama The Great Awakening. Lo hizo un cineasta que se llama Mike Willis. Él hizo las 2 primeras series de Plandemia, sobre todo lo del virus, impresionantes, con David Martin, que es uno de los cerebros más importantes que hay en todo el mundo. Y van a presentar mañana este documental a las 5 de la tarde. Les voy a enviar la liga en varios, yo creo, te las envío Juan Bosco. Sí, por favor. Va a ser a las 5 de la tarde, hay una convocatoria mundial y mucha gente se va a reunir a verlo y va a hacer fiestas y van a hacer, porque van a salir ahí cosas tremendas. Es un nivel muy alto lo que hace Mike Willis. ¿Mickey Willis o Mike Willis? Te envío porque es mañana a las 5 de la tarde. Bueno, tú manda la liga y yo la difundo con mucho gusto. Ok, gracias. Bueno, pues terminando nuestra sesión de hoy, quiero aportar materia nueva con una extraordinaria parrafada de mi padre. Nos platica don Salvador. Las guerras de independencia fueron, sobre todo en su primera fase, 1808 a 1814, auténticas guerras civiles en las que intervinieron proporcionalmente muy pocos españoles peninsulares. Del análisis histórico riguroso de la milicia, resulta que el 90% de los oficiales eran nativos de América.
del grupo de comerciantes y hacendados más importantes de cada ciudad o de cada distrito. Y en cuanto a la tropa, era prácticamente el 100% indígena. Las milicias centroamericanas estaban constituidas por campesinos indígenas, mestizos, negros, mulatos, bajo el mando de las élites locales. Después de 1810, los milicianos formaron las tropas de los ejércitos patriotas. Serían también los soldados conducidos por los hacendados realistas y más tarde las tropas combatientes de las guerras civiles. Para entender esto, entonces, hay que decir que las guerras de independencia fueron auténticas guerras civiles, por tierra, por riqueza, por poder, por fama, por honores. Pero aquí viene lo más triste de todo. Con oro yanqui, con financiamiento yanqui, con financiamiento inglés. El más descarado de todos es un tipo sudamericano llamado José de San Martín, lástima de nombrecito, que era un agente masón inglés para arrancar enormes franjas de los virreinatos de Sudamérica a la corona española. Y a pesar de que el señor Octavio Paz no es santo de mi devoción por muchas razones, bueno, les platicaré la razón por la cual el señor no me cae nada bien, pero a veces dice verdades muy importantes y mi padre cita una muy importante. Pero primero diré por qué no me gusta este hombre, por qué lo repelo. Dice en su libro El laberinto de la sociedad, de la soledad. Pero perdón, antes que eso, ¿por qué lo repelo? Porque cuando estaba a punto de morir, rodeado de amigos y familiares, recibió la visita de un amigo suyo, jesuita de los buenos, de los ortodoxos, contemporáneo de él en edad, y le ofreció la confesión y la Eucaristía, y que se arrepintiera para irme a reunir contigo un día en el cielo y prolongar nuestra amistad. ¿Qué creen que respondió Octavio Paz? No quiero tus auxilios espirituales, porque yo sé que dentro de unos minutos, entre ese vaso con agua que está allí y yo, no habrá ninguna diferencia. Báilense ese trompo en el dedo meñique de la pata izquierda. Terrible. Declaración. En pleno artículo mortis de ateísmo militante. Ese fue Octavio Paz. Sin embargo, tiene méritos como historiador. Y hay un párrafo que cita a mi padre que vale la pena leer para cerrar con broche de oro nuestra sesión de hoy, que dice así. La mentira política, perdón, ya mi garganta no da más. La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi institucionalmente. El daño moral ha sido incalculable y alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser mexicano. Nos movemos en la mentira con absoluta naturalidad. Nada más echen una ojeada alrededor. Nos movemos en la mentira con absoluta naturalidad. De ahí que nuestra lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma educativa. Obviamente nunca ocurrió, no ha ocurrido, y mientras gobierne el mundo la masonería, nunca ocurrirá. Celebremos que aquí podemos celebrarlo.
Aquí estamos haciendo la verdadera reforma, evitando, denunciando, desinstalando de nuestras mentes la mentira política que se instaló en nosotros de manera institucional. Y un autor no tan famoso, pero un buen escritor mexicano, en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, dice: esta constante cultural de la mentira histórica nos llevará a exaltar como héroes a quienes han contribuido únicamente al engaño, y a despreciar y hasta eventualmente a estigmatizar como traidores a quienes han tratado de decirnos la verdad. Tremendo. Tenemos otras dos manitas para darle chance a Juan Carlos, además. Adelante, Juan Carlos. Gracias, doctor. Pues mi participación era también ahí en torno a la leyenda negra. Ahí puse la pregunta, déjeme ir a ella. Especial puse varias, pero la que quiero comentar es la de en qué consiste el mito sionista masónico opuesto a la corriente cristocéntrica sobre la evangelización en la Nueva España, que la evangelización se hizo a atajos y mandobles de la cruel espada del conquistador. Falso, calumnia que hubo vencedores y vencidos. La cruz de la civilización no considera vencedores y vencidos. Hubo evangelizadores y conversos, evangelizadores y liberados o bautizados y conversos. ¿Sí? Formidable aportación. Que ya no lo había comentado. Formidable aportación. ¿No la escribiste? Sí, está escrita ahí en el chat. Ah, aquí está. Sí. Sí. ¿Cuál fue el doble objetivo del virreinato? Ahí, ¿en qué consiste el mito sionista? Ah, sí, aquí está, claro. Pues les comparto que por este cuestionario, que tiene 40 preguntas de gran parte de la historia que usted nos ha dado, en la segunda parte en esa tercera parte de Historia de México de segundo grado, se ve el virreinato. Entonces, pues mi intención fue aprovechar e introducir un poco la verdadera historia. Hubo por ahí una niña que estuvo muy atenta, lo platicó a su papá, y su papá habló pues ahí con los directores del colegio. ¡Cújale! Y fui sancionado, doctor. No me cuentes. Por poner la historia que no viene en el libro. Oye, qué pena, qué coraje. ¿Y en qué consistió la sanción? Una carta administrativa. Ah, menos mal que no fue una multa o una expulsión. Sí. Sí, pero pues es parte de esto que usted nos ha dicho. Cuando se quiere enseñar la verdad, seremos perseguidos. Seremos perseguidos. Sí. Pues ahí está. Entonces, pues estamos dando nuevamente la historia que está en el libro. Son cosas que pasan pues a veces. Dice Guadalupe Draza que no puede leer tu aportación. A ver, voy a copiarla y la voy a poner hasta abajo. Sí. Bueno. Pero ahí luego le comparto el cuestionario. Son 40 preguntas. Oye, compártelo, ¿no? Sí. Y a ver quién es el guapo que las contesta todas en el grupo. Sí. Ahí está ya en el chat. Ahí ya lo puedes ver. ¿Lupita? Sí, doctor, muchas gracias, le agradezco mucho. Apresúrate a copiarlo y a ponerlo en tu computadora o en tu celular porque se va a perder, ¿eh? Sí, muchas gracias. En eso estoy en copiar y guardar. Muy bien, súper. Gracias. Formidable aportación, sí. Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Felicidades por eso. No, bueno, ha sido una sesión
brillantísima como pocas. Adelante, Alex, volviste a levantar la manita. Sí, acabo de enviar 4 ligas de James Perloff. Me encontré muy interesante. Curiosamente, tratando de enviar la liga de Darwin, me encontré una que habla de la verdadera razones por qué Estados Unidos invadió México en 1914. No lo he visto, pero todo lo que hace él es extraordinario. Entonces ahí es un americano que está denunciando la verdadera infamia del 2014, ¿no? De la Revolución Mexicana, seguramente. No, aquí lo dice, la verdadera razón por qué Estados Unidos invadió México en 1914, lo mandé. Luego les mandé el segundo, que se llama El caso en contra de Darwin, es una entrevista muy fabulosa. Y hay otra, no me acuerdo, la última también se las envié en 2. Él hace una demostración también muy paso a paso de la existencia inequívoca de Dios. Y ahí vale la pena echarle un vistazo. Y finalmente ya les pude enviar la invitación al evento de mañana. Hay una liga que le están llamando el Watch Party, o sea que como mucha gente está convocando como para hacer una fiesta y ver al mismo tiempo el documental que se estrena mañana a las 5. Pues ahí están esas 4 ligas. Oye, un favor. Sí. Esas 4 ligas, ¿me las puedes enviar pero a mi chat personal? Bueno, así, claro, también, sí. A mí directamente, porque estoy teniendo problemas para copiarlas de donde las enviaste. Sí, cómo no. De inmediato me aboco a hacer eso. Sí, creo que los que no conozcan a James Perloff van a quedar fascinados con este juego. Qué bien. Bueno, pues cerremos nuestra sesión. Yo quisiera hacer una pregunta un poco rara que nunca he hecho. ¿Con qué sensación anímica se quedan? ¿Con qué sentimientos se quedan? Después de revisar esta tremenda leyenda negra a la luz de la verdad. ¿Quién quiere decir cómo se siente? Saber la verdad libera. Pues como con frustración y tristeza por tantas mentiras que se han llevado a cabo. Bueno, admitido. ¿Quién más dice algo? Por mi Obligado a parte, hacer algo, perdón. ¿Perdón? yo estaba hablando. Yo por mi parte sí, también me da mucha impotencia y todas esas emociones, pero a la vez también me da gusto conocer la verdad y saber que esta verdad pues vale oro, porque que nos cueste despedidas, que nos cueste perder amistades, pues es una prueba de que estamos en la verdad, En el camino correcto. en el camino correcto. Muy bien. Y Leonardo, ¿qué sientes? Pues siento horrible, porque me acuerdo de un libro que decía: cuando callar es pecado, y en este caso es el que calla otorga. O sea, no debemos callarnos, o sea, debemos de decir, esa leyenda negra es de ustedes, está hecha por los más negros de los negros, que destruyen a la hispanidad para vendernos la filosofía de los conquistadores gringos, que decían realmente, con los hechos, el mejor indio es el indio muerto. Sí. O sea, que no se hagan tarugos. Así es, muy bien. Y Carlomagno, ¿con qué sentimiento te quedas?
Bueno, yo me siento con el sentimiento, cuando estaba leyendo el libro del padre Mariano, me sentía muy engañada, pero a la vez sí, pues con esperanza de seguir leyendo. O sea, es un librote. Es un librote, sí. Pero la verdad es que al ver ya la realidad, la verdad, queremos enseñárselo a todos. Felicidades. Muy bien. Y Roselena Mancilla, ¿cómo se siente? Pues ya lo expresaron mis compañeros. Y por una parte, pues bien, porque al final que la verdad nos hará libres, y ya conociendo la verdad, pues tenemos esa libertad de poder decir la verdad también nosotros. Ya no vamos a estar con el conocimiento negativo de lo que conocíamos anteriormente. De lo que creíamos conocer y de no lo conocíamos. Que creíamos más bien. Muy bien. Isaac Villa. Engañados. Buenas noches a todos. Con la imperiosa necesidad de estar despertando gente. Magnífico. Despertar personas. Quisiera contarles algo que me pasó ayer y que me resultó muy bueno. Cuéntanos. Tengo una amiga que sus hijos están cayendo en la ideología de género. Uy. Entonces, ya su hija de plano ya tiene 11 años y ya normalizó el hecho de que es normal mujeres con mujeres. De tanta información que le llega a la niña, ya lo normalizó, o sea, lograron su objetivo con ella. Entonces me dice mi amiga, pues hay veces que no sé qué decirle. Entonces empecé a explicarle y me dice, mira, cuando empecé a hablarle de Jesús y de religión, empezó a rechazar. Y cuando le dije, es que es un asunto de educación. Si la religión la ves como educación, lo vas a ver de manera diferente. Y entonces empecé a hablarle y le cayó el 20. Sentí como hasta ella abrió más los ojos, como ya entendí, sí es cierto, esto realmente sí está pasando por esto. Le digo, mira, es educación. Al fin y al cabo, si ves la religión, si ves el cristianismo como educación y ciertos hasta evangelios, los empiezas a analizar desde el punto de vista de que es educación y que los empiezas a comprender, ya vas a entender el ataque de la agenda global, vas a empezar a entender, etcétera, etcétera. Ayer quedó muy contenta ella, ayer abrió los ojos. ¡Qué bárbaro! Y aceptó eso. Pero el tema fue, me dijo, yo rechazaba, ya sé por qué rechazaba la religión. Le dije, sí, por eso rechazamos la religión, por eso estamos pero tan contaminados que rechazamos eso. Pero cuando ahorita que ya lo estás viendo, ahorita ya tienes que ponerte a estudiar, ya tienes que ponerte a cambiar de perspectiva para que así vas a entender cómo ayudar a tus peques, cómo no es normal, cómo quitarles esa parte de la normalidad que ellos están. Ayer quedó contenta y yo también quedé muy contento porque logré que entendiera que es un ataque a nuestra fe, a nuestra religión, a nuestra libertad. A nuestra identidad. Entonces, a mí me gustó esa parte, descubrir que si les decimos en una parte de que es educación, que ya tal vez esta religión al principio la vean como educación, la vean como información y que es parte de la cultura y que lo tienen que ver así, ya no lo rechazan tanto, porque hay un bloqueo que han logrado pues, los malos, en que ya no quieren escuchar, ya no quieren, no me hables de religión, no quiero saber de religión, la religión es mala. Sí. El cristianismo, no, los padres son pedófilos, están bloqueados. Pero ayer que logré decirles, verlo como educación, verlo como un asunto de cultura, escuchó, le cayó el 20 y quedó ella, pásame toda la información que puedas. Genial, Isaac, pues te felicito por esa formidable experiencia, ¿eh? ¿Y de cuántos años es la jovencita? Mi amiga tiene como 34 y su hija tiene 11. Y a los 11 años ella ya normalizó la ideología de género. Para ella es normal que le gusten las niñas y los niños. A los 11 años. Pues ahora hay que rescatarla.
Ya le dije, pues ya es tu misión, tú como mamá, ya es tu La misión de ya. ella, sí. No la sueltes, ¿eh? No la sueltes. Ahora, ya entendió lo importante que es la familia. Y ya entendió que sus amigas rechazan a los hombres por la ideología de género. Ya entendió lo que es el feminismo. Ya entendió todo el asunto global de la ideología de género, porque pasa esto y esto. Entonces, había platicado ya varias veces con ella, pero se bloqueaba. Cuando logré que entendiera que es un asunto de educación y que pusiera atención en eso, que no se cerrara esa educación, velo desde el punto de vista de educación. El evangelio de la tentación, pues analízalo como si fuera educativo. Cantar. Muy bien, Isaac. Muchísimas gracias. Y Andreita, ¿con qué te quedas? Gracias. Sí, bueno, como dijo la otra compañera, ¿no? Ya todos los nuevos compañeros lo han dicho, es una sensación es como dos cosas, ¿no? Sí, de un poquito de cólera, rabia, ¿no? He vivido engañada todo este tiempo, pero de que, felizmente ya estoy conociendo poco a poco la realidad. Sí. Y como decía también el otro compañero, tenemos que darlo a conocer. Y en mi entorno más cercano, mi prójimo más próximo, mis hijos. Y yo también les cuento una pequeña experiencia. A mi hijo el año pasado, de todo el año solo le enseñaron la Inquisición y la educación en la colonia. Ya me imagino. A mí me indigna que les enseñen tan poco y tan mal. Pero después digo, bueno, si les van a enseñar tan mal, está bien que solo les enseñen el último bimestre. Bueno, y entonces yo, como soy así bien metida, yo averigüé y me metí un montón de páginas y veía un montón de videos y me trataba de ver varias cosas y ya le saco todo el resumen a mi hijo de la Inquisición y de la educación y mi reinato. Y le explico todo y mi hijo me decía, ya, lo instruí, ¿no? Y me dice, llega del colegio y me dice, mamá, la Miss dice que así no es. Ya, bueno, hijo, le digo, tú en tu examen pon lo que dice la Miss. No, así le hacía yo. Sí. Ya, no te hagas problema, pero tú ya sabes la realidad y has visto todo de lo que hemos estudiado todas estas 2 semanas para llegar a lo que es, hijo. No, yo no me estoy inventando nada, tú has visto, estamos estudiando los dos. Lo que dice la Miss está mal. Ya, mamá. Entonces, bueno, así es, ¿no? También acá es bastante de verdad, porque es un doble esfuerzo, ¿no? Para mí, porque como mamá no quiero que mis hijos, o sea, yo no solo me ocupo de su buena alimentación, de llevarlos aquí al deporte, allá, yo quiero que salgan bien, instruidos, con buenos conocimientos académicos, ¿no? Y le comento, me he metido a unas clases de historia universal y el profesor pone la historia universal, la otra, ¿no? La verdad. Igual que yo, la otra. Sí. Y recién es mi tercera clase, hemos empezado con la revolución industrial. Es bien académico, ¿no? Así bien didáctico, bien por temas, pero están muy interesantes las clases. Entonces, es un doble esfuerzo para mí porque tengo que darme un espacio para estudiar, porque quiero que mis hijos salgan pues bien formados y no con las mentiras con las que yo salí y con todos los huecos que tengo en mi historia, ¿no? Ojalá hubiera un libro así como el que acaban de compartir, uno así acá para Perú, porque estoy segura que debe haberlo, la historia se parece. Debe haberlo por ahí. Sí, Voy a ver si me doy un tiempecito para investigar y te platico. ¿Sale? Muy bien, se nos está acabando ahora sí el tiempo. A ver, Alejandro ya habló. Perdón, nada más quiero decir, como ya mandé las vigas. Sí, ya las vi, ya las tengo aquí. Gracias. Tenemos rapidísimo Patti. Eres la penúltima, ¿con qué te quedas? Bueno, ¿sí se oye? ¿Sí? Pues ahí me pasó que cuando usted contó la historia de Benito Juárez, yo se las dije a mi familia y pues se quedaron como diciendo, ¿de qué estás hablando, no?
porque le dije, ay, es un Beno Juárez, el Beno Juárez, y decía, no, Benito. Le dije, no, si fue súper malvado. Y ya se quedaban así, le digo, yo ya sé la verdadera historia. Y ya, Qué bien. como que sí los hago que se queden así como que atorados. Sí. Muy bien, Pati, felicidades por ese esfuerzo tan noble de tu parte. Cristina Robledo. Pues yo nada más para comentar que recuerdo a mi abuelita que me decía, pobres mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. Cierto. Y creo que estar tan lejos de Dios es lo que está, por eso está sucediendo todo. Completamente. Despídete, Jorge. Nos vemos, que tengan un excelente día. No. Me quedo con el compromiso de dar lo mejor de nosotros mismos en la búsqueda de la verdad y la divulgación de la misma. Magnífico. Bueno, pues feliz fin de semana. Feliz fin de semana. El mes comienza nuevamente. Recuerden, por favor, acordarse de acá, de mi emergencia médica de quirófano, que lo más probable es que me operen el día 8. Si no logro ser operado el día 8 es porque no hubiera logrado reunir los dineros que se necesitan, pero espero que con el creciente pago de las colegiaturas del mes de junio pueda hacerlo para tener la posibilidad de darles lata a otros 20 años. ¿Sí? Si Dios quiere. Bueno. Primero Dios, así será. Primero Dios. Gracias a No todos. se les olvide votar a los del Estado. Y hay que votar a los de Morena mañana, el domingo. Así, con bota. Con bota. Bueno, Patadas en... Buenas noches a todos. Gracias. Que descansen. Buenas noches a todos. Recording stopped.